El llamado y la promesa de Dios con sus hijos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el llamado de Dios a nuestras vidas, así como lo hizo con Moisés. En la Biblia encontramos en Éxodo capítulo 3, en su verso 10 encontramos cuando Moisés no quería asumir la responsabilidad de enfrentar a Faraón, ni tampoco quería estar al mando de Israel. Quizás él recordaba los fracasos pasados, quizás la pena de muerte lo detenía. A menudo nuestros fracasos en el pasado nos afectan para mal y renunciamos a nuestra fe y posición en alto el reino de Dios. Moisés no se sentía merecedor y se sentía mal equipado. Muchas veces nos pasa esto. Nos acordamos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y eso nos afecta para mal. Renunciamos a nuestra fe, a nuestra posición en lo alto, renunciamos a nuestra posición en el reino de Dios, porque no nos sentimos merecedores, no nos sentimos equipados como Moisés se sentía en aquel entonces. Siempre que Dios le hablaba a Moisés, él le decía que no quería hacerlo porque le decía que él era torpe de labios y no quería hacer lo que el Señor le pedía. Yo sé que muchos conocemos esa historia de Moisés en el libro de Éxodo, cuando el Señor trató a Moisés, ¿verdad? Tuvo su proceso, pero el Señor le decía a Moisés que tenía con él, ¿verdad? Ese propósito, ese llamado que le hacía a él. Sin embargo, Moisés decía que no quería hacerlo. Él decía que era torpe de labios, que él no podía estar al frente de Israel. Y el Señor le decía que tenía con él un propósito. Muchas veces nos pasa esto, decimos no puedo, no hago las cosas bien, soy torpe en tal cosa, en lo otro, y muchas veces nos negamos a la promesa que el Señor tiene a nuestras vidas y el llamado del Señor que nos hace, ¿verdad? Y decimos no puedo hacerlo, no soy digno, no me siento preparado para ello, pero el Señor, cuando hace el llamado, Él quiere que cumplamos ese propósito que tiene para nuestras vidas, así como lo hizo con Moisés. Y el Señor, ¿verdad? Manifestó su obra en la vida de Moisés con Faraón. Yo sé que todos conocemos esa historia en donde Dios le habló a Moisés y le dijo que librara a Israel de Egipto. Sin embargo, ¿verdad? Era Dios quien endurecía el corazón de Faraón con tal de que todo el pueblo de Israel pueda ver esas grandes obras, esos milagros que Dios hacía, porque al Señor le era fácil librar a Israel. A él no le costaba nada, él es el Dios, él podía hacer todo. Sin embargo, él endurecía el corazón de Faraón. A mí me sorprende mucho esta historia porque el Señor les decía voy a sacarlos de Egipto, pero siempre que se acercaban a Faraón él les decía no. Él endurecía su corazón y era Dios mismo quien lo hacía, y el propósito de Dios era a que vieran esos milagros que él hace. El Señor tenía su propósito porque por eso, ¿verdad? De que se vio tantos milagros, se vieron maravillas de Dios, incluso abrió el mar. Son grandes obras las que Dios hizo. Y si Dios ha hecho un llamado a su vida y usted se ha negado, que quizá por el pasado, que quizá por nuestras faltas, muchas veces nos critican, ¿verdad? Nos dicen, no es suyo, no puede. Pero cuando el Señor hace el llamado, Él cumple, ¿verdad? Con la promesa, con el propósito que tiene para nuestras vidas, porque el llamado que Él nos hace es con un propósito, y el propósito es a que nosotros podamos ver esas obras, esos milagros, esas maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Le animo en donde quiera que esté. Yo le digo que si el Señor le ha hecho un llamado, confía en Él, haga ese llamado. Cumpla con ese llamado que el Señor le está haciendo, así como lo hizo con Moisés. Lo encontramos en la Biblia, nos habla de una manera muy especial en su capítulo 34.
¿verdad? De que encontramos de cómo el Señor le hablaba a Moisés. Moisés de muy temprano se levantó y se fue al monte a acercarse a Dios, a encontrarse con Dios. Se fue solo, ¿verdad? Claramente Dios le habla aquí, le dice que el Señor quería encontrarse con Moisés a solas. Él descendía de las nubes y se encontraba con Moisés porque él le había hecho ese llamado. Moisés obedeció a la voz de Dios y se encontró con Dios descendiéndose de las nubes, ¿verdad? Y que nos habla acá en su capítulo 34. Me gustaría leer desde el verso 8. Le dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Por qué le decía Moisés esto a Dios? Porque los israelitas, siempre que miraban la mano poderosa de Dios, ellos agradecían, adoraban a Dios, pero siempre que miraban obstáculos, llegaban momentos difíciles, ellos se rebelaban en contra de Dios. Y muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Cuando vemos la mano poderosa de Dios, nos maravillamos y le damos gracias, lo adoramos, pero cuando nos encontramos en momentos muy difíciles, nos rebelamos en contra de Dios. ¿Qué decían los israelitas, verdad? Cuando pasaban esos duros procesos, decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiéramos muerto ahí, porque de una u otra manera vamos a morir de hambre. Y decían muchas cosas, ¿verdad? Le reclamaban a Moisés, le reclamaban a Dios. Muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Decimos: el Señor dice que tiene promesas para nuestras vidas, pero lo único que estamos pasando son procesos duros, difíciles, y nos rebelamos en contra de Él y nos alejamos de su palabra. Pero en esta hora Dios nos dice que tiene un propósito para nuestras vidas, tiene esa promesa, porque esta promesa que hizo Él con Moisés también es para nosotros, sus hijos, cuando obedecemos el llamado que Él tiene en nuestras vidas. Porque le habla a Moisés en el verso 10 y le dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El Señor le habla de una manera sobrenatural a Moisés y le dice que hará obra grande que nunca se había visto en la vida de él. El Señor le prometió esto, y es una promesa que el Señor tiene para nuestras vidas, porque muchas veces pasamos por procesos difíciles y no entendemos el porqué de ello, y nos quejamos y nos rebelamos y decimos: Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué precisamente a mí? Y muchas veces, ¿verdad?, tratamos de hacer su voluntad, y cuando miramos esos momentos difíciles decimos: Señor, si yo estoy tratando de agradarte, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? Pero el Señor lo hace con un propósito, así como lo hacía con los israelitas. Él endurecía el corazón de Faraón para que puedan ver esos milagros, esas grandes maravillas que el Señor podía hacer. Si el Señor permite cada prueba, si el Señor permite cada proceso, cada momento difícil para nuestras vidas, es porque lo hace con un propósito, para llegar a esa promesa en donde nos dice que cosa tremenda hará en la vida de cada uno de nosotros cuando obedecemos ese llamado. Yo le invito en esta oportunidad de que hagámosle caso al llamado de Dios, hagamos su voluntad, porque Él en su palabra nos ha prometido que cosa tremenda va a ser en nuestras vidas. Lo creemos, nos aferramos a esa promesa en donde Dios nos dice que hará grandes obras, cosas las cuales nunca se han visto en nuestras vidas, porque Él es quien nos ha llamado, y si nos ha llamado es con un propósito, y también nos da una promesa en donde nos dice que vamos a ver de su mano gloriosa, vamos a ver esos milagros que
que Él hace. Así es que yo le animo y le invito a que obedezcamos esa voz de Dios, aún siendo pecadores, aún siendo quienes somos. Dios nos ama y nos hace ese llamado porque Él tiene un propósito, un plan perfecto para nuestras vidas. Así es que ánimos, sigamos esa voz, hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nos sentimos así como Moisés se sentía, nos sentimos torpes de labios, nos sentimos, ¿verdad? Incapacitados para esto, no nos sentimos incapaz, ¿verdad? Decimos, no somos capacitados para esto, yo no puedo hacerlo, pero Dios tiene esa promesa y esa palabra en donde nos dice que Él va a ser quien va a estar con nosotros y cosa tremenda hará en nuestras vidas. Así es que les animo, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Hagamos su voluntad, que estoy segura que vamos a ver esa mano poderosa de Dios que hará grandes obras, grandes maravillas en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.